El multimillonario insultó a la mesera en árabe, pero se congeló cuando ella respondió con fluidez. Parte 1 versión extendida. El silencio que cayó sobre el restaurante, Al-Qamar, fue tan denso que parecía cortar el aire. Las cucharas se detuvieron a medio camino, las conversaciones murieron en los labios de los clientes, y hasta la música suave de fondo pareció volverse irrelevante frente a la tensión que dominaba la sala. Khalid al-Nasr permanecía inmóvil, con la mirada fija en la joven mesera. Su cerebro, acostumbrado a negociar contratos millonarios y humillar sin consecuencias, tardaba en procesar lo que acababa de suceder. Aquella mujer, no solo había entendido su árabe, lo había dominado, y no cualquier árabe, no el dialecto básico que se aprende por necesidad. Era un árabe culto, refinado, el tipo de lenguaje que solo se escucha en hogares educados o en círculos académicos. Eso es imposible, murmuró uno de sus socios. Lucía sostenía la bandeja con ambas manos. Sus dedos no temblaban, su postura era recta, serena. No había rabia en su rostro, pero tampoco sumisión. Era una calma peligrosa, la calma de alguien que conoce su valor y no necesita gritarlo. Khalid carraspeó, incómodo. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó, intentando recuperar el control. Lucía no respondió de inmediato. Miró la mesa, los platos caros, el vino importado, los hombres vestidos con trajes hechos a medida. Luego volvió a mirarlo a los ojos. Aprendí escuchando, dijo, observando, y respetando un idioma que muchos usan solo para creerse superiores. El golpe fue directo. Uno de los acompañantes de Khalid soltó una risa nerviosa. Otro bajó la mirada. El gerente del restaurante dio un paso al frente, sudando. Lucía, susurró, ¿está todo bien aquí? Ella asintió con educación. Todo está bien, señor. El cliente solo tenía una duda. Khalid apretó la mandíbula. Cliente, no, señor, no, excelencia. Nadie le hablaba así. No te he dado permiso para retirarte, dijo, seco. Lucía se detuvo. ¿Desea algo más del menú? Khalid la observó con atención por primera vez. Notó detalles que antes había ignorado. La dicción perfecta, la compostura, la manera en que no bajaba la cabeza. Aquella mujer no pertenecía al lugar donde estaba sirviendo. Si sabes árabe, dijo lentamente, entonces también sabrás que el respeto se gana. Lucía inclinó apenas la cabeza. Y también se pierde, señor. Otra pausa incómoda. Un cliente cercano negó con la cabeza, impresionado. Nadie recordaba la última vez que alguien había puesto a Khalid al-Nasr en esa posición. Finalmente, Khalid hizo un gesto con la mano. Vete. Lucía se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Cada paso era firme, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía el riesgo. En la cocina, el ruido habitual parecía lejano. Una compañera la tomó del brazo. ¿Estás loca?, susurró. Ese hombre puede arruinarte la vida. Lucía respiró hondo. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué? Lucía no respondió. Solo se apoyó un instante en la pared, cerrando los ojos. No por miedo, por recuerdos. En el salón, Khalid no lograba concentrarse. El cordero se enfrió frente a él. Las voces de sus socios eran un murmullo lejano. Su mente viajaba al pasado. Recordó la biblioteca de su padre. Los libros antiguos en árabe clásico. Las lecciones sobre dignidad, honor, linaje. La verdadera riqueza está en el carácter, solía decir su padre. Y, sin embargo, él había olvidado esas palabras hacía años. Voy al baño, dijo de pronto, levantándose. Pero en lugar de dirigirse al pasillo, se detuvo frente a la cocina. Dudó, él, que nunca dudaba. Empujó la puerta. Lucía estaba revisando una orden. Al verlo, alzó la mirada, sorprendida. Señor, esta área es solo para empleados. Respóndeme una cosa, dijo Khalid, sin rodeos. ¿Quién eres en realidad? Lucía sostuvo su mirada. Soy mesera. No, negó él. Eso no es todo. Un segundo de silencio. Mi padre decía que la gente poderosa se revela cuando se siente desafiada, respondió ella. Hoy lo comprobé. Khalid se quedó quieto. Tu padre, Lucía dudó. Solo un instante. Era profesor de literatura árabe. Los ojos de Khalid se entrecerraron. ¿Dónde? En Damasco, antes de la guerra. La respuesta cayó como un peso invisible. Khalid retrocedió un paso. Eres siria. Soy muchas cosas, dijo Lucía. Pero hoy, trabajo aquí. Khalid tragó saliva. Por primera vez, el mundo no era blanco y negro. Había historias que no compraba el dinero. No quise ofenderte, dijo, con voz más baja. Lucía levantó una ceja, pero lo hizo. Él asintió lentamente. Tienes razón. Ese simple reconocimiento habría sido impensable horas antes. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Con tu educación, podrías estar en otro lugar. Lucía sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque a veces, sobrevivir es más urgente que brillar. Khalid no supo qué responder. Desde el salón llamaron su nombre.
El mundo real reclamaba su atención. Antes de irse, se volvió hacia ella. Lucía, dijo, esta conversación no ha terminado. Ella lo observó alejarse. Lo sé, susurró. Mientras Khalid regresaba a su mesa, algo dentro de él se había quebrado. No era orgullo, era certeza. Aquella mesera no había entrado en su vida por casualidad. Y sin saber cómo ni por qué, comprendió una verdad incómoda. Esa noche, no fue él quien juzgó a la mesera. Fue ella quien lo puso a prueba. Y él, no estaba seguro de haber aprobado. El multimillonario insultó a la mesera en árabe, pero se congeló cuando ella respondió con fluidez. Parte 2. Revelaciones. Khalid al-Nasr no durmió aquella noche. El ático de lujo, con vistas a la ciudad iluminada, parecía una jaula de cristal. El silencio era interrumpido solo por el eco de una conversación que no dejaba de repetirse en su mente. La voz de Lucía, firme y serena, regresaba una y otra vez, recordándole palabras que él mismo había olvidado hacía años. La dignidad no se mide por el dinero. Se sirvió un vaso de agua, pero ni siquiera bebió. Caminó hacia el estudio y abrió un cajón que no tocaba desde la muerte de su padre. Dentro había libros antiguos, subrayados con tinta azul. Tomó uno al azar. En la primera página, escrita a mano, estaba la firma que conocía de memoria. Dr. Hassan al-Nasr, profesor de literatura árabe comparada. Khalid cerró los ojos. Su padre había sido respetado en universidades de todo el mundo árabe. Un hombre que enseñaba palabras, no poder. Cuando murió, Khalid heredó el imperio, y dejó atrás las lecciones. La mención de Damasco no había sido casual. Profesor de literatura árabe, Siria, murmuró. Algo no encajaba, o quizás encajaba demasiado bien. Al día siguiente, Khalid regresó al restaurante. No por hambre, por respuestas. Llegó sin escolta, sin traje, sin arrogancia visible. El gerente casi no lo reconoció. Buscó con la mirada hasta encontrarla. Lucía estaba acomodando mesas, como si nada hubiera cambiado. Necesito hablar contigo, dijo Khalid. Lucía lo observó con cautela. Estoy trabajando, entonces hablaré cuando termines. Esperó. Por primera vez en su vida, esperó. Al finalizar el turno, Lucía se puso el abrigo. Khalid la siguió hasta la puerta. Caminemos, propuso, en un lugar público, si lo prefieres. Ella asintió. La ciudad estaba fría. Las luces de la noche reflejaban historias que nadie veía. Mi padre, comenzó Khalid, enseñó en Damasco hace más de 20 años. Dio conferencias, conoció académicos. Lucía se detuvo. ¿Tu padre se llamaba Hassan al-Nasr?, preguntó. El mundo pareció detenerse ahora para él. ¿Lo conocías? Lucía cerró los ojos. Mi padre lo admiraba. Decía que era uno de los pocos que entendía el alma del idioma. Khalid sintió un nudo en la garganta. Mi padre murió creyendo que el conocimiento podía unir culturas, dijo. Yo creí que el dinero bastaba. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y claridad. Mi padre murió creyendo lo mismo. Pero la guerra no entiende de libros. Caminaron en silencio unos metros. Después del conflicto, continuó ella, perdimos todo. Casa, títulos, nombre. Aquí, nadie pregunta quién fuiste. Solo qué sirves. Khalid bajó la cabeza. Te insulté, dijo, porque pensé que eras invisible. Lucía se detuvo frente a él. Eso es lo que más duele. No el insulto, la costumbre de no ver. Él asintió. Quiero hacer algo, dijo. Ofrecerte un puesto, en mi fundación cultural, traductora, asesora, lo que quieras. Con salario digno. Lucía lo miró largamente. ¿Por culpa?, preguntó. Por respeto, respondió. Y porque el mundo perdió demasiadas voces valiosas. Ella suspiró. No quiero caridad. No es caridad, dijo. Es justicia tardía. Lucía pensó en su padre. En las noches de estudio. En los libros quemados. En la dignidad perdida. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Dime, que recuerdes cada día que el poder sin humanidad es solo ruido. Khalid sonrió, por primera vez sin soberbia. Lo prometo. Meses después, la Fundación Al-Nasr inauguró un programa de rescate cultural para académicos desplazados. Lucía estaba en el estrado, hablando en árabe clásico ante una audiencia internacional. Khalid la observaba desde el fondo. Ya no como mesera, no como víctima, sino como igual. Cuando terminó, el público aplaudió de pie. Lucía buscó a Khalid con la mirada. Él asintió, emocionado. En su mente resonaban las palabras de su padre, al fin comprendidas. La verdadera riqueza es reconocer el valor de los demás. Aquella noche, Khalid entendió algo esencial. No fue la humillación lo que cambió su vida. Fue la respuesta. Y Lucía, la mujer que una vez sirvió su mesa, había servido algo mucho más grande. Una lección que ni todo su dinero pudo comprar. Si quieres, puedo.